Muy bien, les damos un par de minutos a sus compañeros para que terminen de conectarse. Ah, ok, sí está bien. Ok, si podemos ir empezando, creo que se perdió la ¿La pantalla. pantalla? Ah, Ok, muy bien. Adelante, por favor. bueno, pues muy buenos días. Nosotros somos el equipo 5, que está conformado por García de la Paz, Karen Andrea, Guerrero Guadarrama, Máximo Emilio, su servidora Jas Hernández Obra Berenice y mi compañero Ríos Gómez Cuitláhuac. Nosotros les vamos a presentar salmonelosis y brucelosis. Bueno, estos son los temas que se van a tratar conforme a cada patología y vamos a comenzar con salmonelosis. Nuestro objetivo es que ustedes puedan llegar a conocer qué es la salmonelosis y cuál es su agente etiológico, que puedan saber la incidencia y la mortalidad que puede llegar a tener esta patología, que entiendan el ciclo de vida de este agente para poder comprender la fisiopatología que puede llegar a causar en el paciente. Y ya una vez entendido y comprendido la fisiopatología, podamos analizar el cuadro clínico que puede presentarse en el paciente para tener un criterio de completo y poder entender el diagnóstico que se le va a dar al paciente y elegir cuidadosamente el tratamiento para la debida atención del paciente. También debemos de saber las probables complicaciones que puede llegar a presentar el paciente y difundir las formas de prevención para cuidar a nuestra comunidad. Bueno, pues, ¿qué es la salmonelosis? Realmente lo definen como una enfermedad infecciosa causada por microorganismos. Esta
bueno, estos microorganismos pueden ser la bacteria Salmonella, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella. Va a afectar generalmente a la zona intestinal y de vez en cuando a la circulación sanguínea. La salmonela va a ser realmente un género de bacterias que va a pertenecer a la familia Enterobacteriaceae, ¿verdad? Y esta va a estar formada por bacilos gram negativos y va a ser anaerobios facultativos. Los flagelos periféricos que rodean al microorganismo no van a desarrollar cápsulas ni esporas como en otras bacterias. Estas van a emplear glucosa, ya que poseen una enzima especializada, pero bueno, que va a hacer uso de ella, pero no van a emplear lactasa. Estas llegan a ser capaces de sobrevivir a la congelación en el agua durante largos periodos de tiempo. Y pues realmente hay varias clasificaciones de la salmonela como tal, pero su clasificación taxonómica es algo compleja porque bueno, pues estos organismos llegan a ser continuos y no es como una especie definida como tal. Eh, Como ya dije, pues es un género llamado Salmonella y originalmente se clasifican sobre diversas características y estas se empiezan a dar en el esquema de Kaufman-White, que es el que les puse aquí. No sé si lo puedan ver. Pero estas, vamos, la salmonela va a tener como unas especies principales que van a ser dos, que una va a ser la entérica y la otra va a ser la bongori. La bongori era la que antes se conocía como subespecie quinta, pero ahora no, ahorita ya es una de la especie principal, por así decirlo. Y de las subespecies, de ahí todas se van a originar de la especie principal, la entérica, y de ahí van a salir la Salamae, la Arizonae, Diarizonae, Outanae y la Índica. Como ya les dije, antes la Bongori era la que se consideraba como subespecie, pero pues ahorita ya no. Eh, Casi todas las infecciones de seres humanos son causadas por las cepas de la subespecie entérica, porque pues, son la mayoría, y se encuentran por en general en animales y en seres humanos. Rara vez las infecciones humanas pueden llegar a ser causadas por eh, pues por cepas de subespecies de Arizonae o Diarizonae. Eh, ya que pues las otras subespecies se encuentran como que más frecuente en animales de sangre fría o en el medio ambiente. Y pues como ya les dije, también hay otra clasificación que puede llegar a darse por su serotipo. Estos serotipos se pueden llegar a asignar de acuerdo a las diversas estructuras de las superficies antigénicas, que pueden ser antígenos cero, antígenos H o antígenos flagelares, creo. Sí, creo que sí. Las dos especies de salmonela ¿cómo decirle? Con sus subespecies bueno, entre todas van a consistir entre más de, hay 2.500 serotipos, sí, 2.500 serotipos serobares que van a incluir solamente en el grupo uno de la subespecie entérica, solamente van a, a tener 1.400 serotipos. Y pues menos de 100 serotipos van a representar la mayoría de las infecciones humanas en el mundo. Y pues esta clasificación de serotipo, las especies de salmonela se van a clasificar como tifoideas y no tifoideas, que es más o menos esta que está aquí. Y pues estas se van a referir a aquellos serotipos específicos que van a causar la fiebre tifoidea. Y pues los clasificados como, eh, perdón, los clasificados como tifoideas van a ser la salmonella tifi, la salmonella paratifi A, la paratifi B, aquí está, y la paratifi C. Las demás van a clasificarse como no tifoidea
y de las cuales las más comunes van a ser la enteritidis y la tifirio, que está aquí. Ujú. Y pues bueno, bueno, la entérica va a ser la que más común en nosotros. Y bueno, pues epidemiológicamente se producen anualmente 2 millones de casos, de los cuales entre 500 y 2.000 llegan a ser mortales. Mayor parte de los casos declarados en Estados Unidos se deben a tifirio o enteritidis. Y la mayor incidencia es durante la estación lluviosa en los climas tropicales y durante los meses cálidos en algunos climas templados. Y pues ahorita se está dando mucho la resistencia a antibióticos, ya que pues existe esto de la automedicación y pues la medicación o bueno, los antibióticos que se daban antes ya no están teniendo como que mucho efecto ahorita. Los dejo ahorita con mi compañero Cuitláhuac. Hola, muy buenas tardes a todos, compañeros y doctor. Ahora yo les voy a hablar de fisiopatología y de aquí en adelante vamos a dividir la salmonela en tifoidea y salmonelosis fiebre tifoidea y salmonelosis no tifoidea. Esto para tener la información un poco más organizada. Y bueno, antes de empezar como tal del tema, vamos a hablar de la formación de biopelículas. Como tal, algo que caracteriza bastante a la salmonela es que es muy resistente, demasiado. Esta bacteria está generalmente en animales de sangre caliente, sangre fría. También se encuentra en las heces de muchos mamíferos. Pero el punto a lo que voy es de que resiste cambios drásticos de temperatura, cambios drásticos de pH, mucho tiempo en desecación, es estrés osmótico y todo esto es básicamente por esto, por la formación de biopelículas. Y bueno, básicamente esto es un mecanismo de defensa, un mecanismo de adaptación de la misma bacteria para poder resistir este ambiente hostil, por decirlo de una manera. Estas biopelículas básicamente son asociaciones bacterianas que están rodeadas por una matriz polimérica adheridas a superficies ya sea vivas o inertes y están formadas de tres interfaces, que puede ser una líquido-aire, otra que sea sólido-aire y otra que sea sólido-líquido. Estas estructuras pues le van a conferir protección contra ya sea factores ambientales que sean estresantes, hostiles, aparte que va a representar una fuente constante y persistente de la diseminación bacteriana. Y bueno, de referente a su constitución, va a ser principalmente agua, específicamente del 70 al 90%. También va a tener ácidos nucleicos, exopolisacáridos, por ejemplo, celulosa, ácido colánico, así como proteínas de fimbria. Y algo muy importante aquí a destacar es el gen BAPA, que este gen resalta la importancia de la biopelícula porque con esto se favorece la resistencia de la bacteria a su hábitat natural. Las, sí, por favor. Y bueno, ahora pasando con la fiebre tifoidea. Como les digo, va a ser por una parte fiebre tifoidea y salmonelosis no tifoidea. Y bueno, en este punto es muy sencillo, es muy similar. Em, Básicamente, el qué tanto esté enfermo nuestro paciente va a depender también de la cantidad de bacterias que haya ingerido. La literatura nos dice que si se ingeren de 10 a las 5 bacterias, ya se puede generar una fiebre tifoidea. Esto en la literatura específicamente, pero también se nos menciona que puede ser de 10 a la 3 o de 10 a la 6. Pero bueno, después de que nosotros hicimos esta bacteria, ya sea por un alimento contaminado, por agua contaminada, o incluso la misma falta de higiene de manos, personas que van al baño a hacer sus necesidades y no se lavan las manos, promueve esta patología. Pero bueno, el punto es de que una vez que ya entra a nuestro organismo, los bacilos tifoideos se adhieren a los enterocitos y a los folículos linfoides, específicamente a las células M y más que a las células M, a las placas de Peyer. Es después el bacilo pues va a entrar a la célula
hasta que alcance la lámina propia y aquí van a ser fagocitados por los macrófagos. Y una vez que ya está siendo fagocitado, se multiplica para llegar a los ganglios mesentéricos. Y bueno, algo que se me estaba pasando, en las placas de Peyer, igual muy relevante aquí, es que se van a dar las manifestaciones inflamatorias. Y estas manifestaciones inflamatorias, clínicamente nosotros lo vemos en el paciente como dolores abdominales. Y bueno, continuando, los microorganismos, como ya les decía, se van a diseminar en vía linfática, principalmente. Sin embargo, también puede ser por la circulación sanguínea. No es tanto por esa parte, es principalmente de vía linfática. Y bueno, esto es principalmente porque se tienen las condiciones que favorecen para que sea transportada. Algo también importante aquí es que cuando se destruye este microorganismo se libera una endotoxina y esta endotoxina va a causar manifestaciones viscerales que puede llegar a terminaciones nerviosas del sistema neurovegetativo abdominal y también puede dar lesiones intestinales que de forma secundaria son colonizadas por las salmonelas eliminadas en la bilis. Y bueno, esta endotoxina pues también se va a diseminar en todo el organismo, no solo en un centro en específico. Y de esto se diferencia con la salmonelosis notifoidea, que esta es por todo el organismo y la notifoidea es más centralizada. Pero bueno, aquí también tenemos dos factores de virulencia que van a tener un factor predominante. Por una parte, el hipopolisacárido, que va a estar constituido esencialmente a la endotoxina, y también vamos a tener un antígeno, que va a explicar la resistencia de la activación de la vía alternativa del complemento. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora en salmonelosis no tifoidea. Las cepas de salmonela no tifoidea son enteroinvasivas. O sea, que pasa lo mismo, nosotros ingerimos el agente patógeno, y después que llega aquí a toda esta parte que es, perdón, estómago, intestinos, después de la adhesión al borde en el cepillo de la mucosa digestiva, va a provocar la rotura de las microvellosidades y con esto va a invadir a los enterocitos por endocitosis. Ya después la salmonela va a empezar a hacer vacuolas de fagocitosis y va a migrar hacia el polo apical de la célula del enterocito, que va a ser expulsada hacia la lámina propia, muy similar como la fisiopatología pasada que les explicaba. Y aquí se va a inducir una respuesta inflamatoria, del mismo modo. Estas bacterias van a traer a los macrófagos para ser fagocitadas y multiplicarse. Aquí, importante, las salmonelas van a sobrevivir en los macrófagos porque aumentan su pH de los fagosomas y están protegidas de la fagocitosis por los polimorfonucleares y se sitúan en las vacuolas intracelulares de la endocitosis. Y bueno, aquí destacando, pues van a causar diarrea debido a la producción de la enterotoxina. Y bueno, por lo general no se originan sistemáticamente, pero bueno, la siguiente, por favor. Y bueno, ahora el cuadro clínico de la fiebre tifoidea. En este cuadro que tenemos aquí a la derecha, he sacado de un artículo que se hizo hace como unos 5 años aproximadamente, y básicamente recopila información de los datos clínicos principales. Algo a destacar que siempre va a estar presente en casi todos los pacientes es la fiebre. De ahí pasamos con la cefalea y en menor medida, en el 50% aproximadamente, diarrea. Esto por destacar, hay otros síntomas, dígase estreñimiento, tos, epistaxis, taxis, náuseas, vómitos, anorexia, dolor abdominal, escalofríos, puede haber hepatomegalia. La rociola es un punto muy importante que a pesar de que no se presenta en todos los pacientes, es un fuerte indicador de que el paciente está contagiado con salmonela. Ahorita, más adelante, les enseño una imagen. Y bueno, aquí a destacar de la fiebre no tifoidea es de que su periodo de incubación es muy variable, puede ser de entre 2 días hasta 2 meses, pero poniendo un rango más específico, podemos decir que es de 1 a 2 semanas, dependiendo del tamaño de la carga bacteriana que se haya ingerido, así como del estado inmunitario del huésped.
Y bueno, el comienzo de la enfermedad suele ser insidioso, o sea, va a empezar poco a poco, inicialmente la sintomatología va a ser muy general, no va a ser específica, pero conforme avance se va a acentuar el cuadro clínico. Y bueno, la fiebre puede llegar a ser entre 38 a 40 grados, también puede presentar el paciente anorexia, cefalea, mialgias, y bueno, algo que se me pasaba, la fiebre también puede estar precedida de escalofríos. Y algo a destacar aquí es que los adultos generalmente van a presentar estreñimiento, pero en niños y en personas adultas que tienen infección de VIH, la diarrea es más frecuente y ya no se tiene tanto el estreñimiento. Y bueno, la mitad de los enfermos también va a tener una sintomatología respiratoria y como les digo, es frecuente el dolor abdominal que puede ser localizado, difuso y que casi siempre va a estar en la fosa ilíaca derecha. La siguiente, por favor. Y bueno, continuando con esta parte del cuadro clínico, es relativamente frecuente la existencia tanto de una bradicardia relativa, así como de lengua saburral, que como les digo, no es lo más frecuente, pero, perdón, es frecuente, pero puede haber casos en los que no esté presente. Y bueno, cuando nosotros auscultemos a nuestro paciente, puede haber a veces estertores, en el abdomen cuando lo percutamos, puede ser timpánico, a la palpación puede aparecer un gorgoteo en la fosa ilíaca derecha, así como dolor en esa región. La piel del abdomen, puede ser normal en algunos casos, pero en casi la mitad de los enfermos se van a observar pequeñas máculas rosadas de 2 a 3 milímetros de diámetro que desaparecen a la presión y van a recibir el nombre de roseola, que es lo que les menciono. Es esta imagen inferior que son como puntitos rojos que van a aparecer en el abdomen del paciente. Como les digo, cuando pasa esto, muy probablemente tiene salmonela el paciente, evidentemente hay que confirmarlo, pero no está presente en todos, para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, esta roceola va a aparecer a principios de la segunda semana, especialmente en el abdomen, pero cuando son muy abundantes pueden estar incluso en los miembros inferiores, aunque esto es más raro. Y bueno, estas lesiones son fugaces y al no producir síntomas pueden pasar inadvertidas por el paciente. Sin embargo, para nosotros como médicos un signo clínico muy valioso y con este vamos a sospechar de la enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora seguimos con el cuadro clínico de salmonelosis notifoidea. Tenemos igual aquí un cuadro que nos habla un poco de la sintomatología que va a presentar. Principalmente va a ser dolor abdominal en casi todos los pacientes, vómitos, diarrea. Ya en menor medida va a ser la fiebre, que va a ser mayor a 38 grados, y leucocitos aumentados. Ya la creatinina, el hemocultivo positivo, el coprocultivo positivo van a estar en menor medida. Bueno, el coprocultivo positivo ese sí va a ser positivo siempre. Y bueno, referente a su periodo de incubación va a ser de 6 a 72 horas. Y cuatro datos clínicos que son muy importantes para nosotros en este padecimiento en específico es la fiebre, náuseas, vómito y dolor abdominal. Y también diarrea. La diarrea son síntomas muy frecuentes, que a pesar de que son muy generales, siempre se presentan en la salmonelosis notifoidea. Específicamente, la diarrea va a durar de unas pocas deposiciones blandas y en algunos casos puede llegar a ser una diarrea fulminante, que puede tener sangre y a veces en algunas ocasiones puede haber tenesmo rectal. Y bueno, en general el proceso, lo que la caracteriza a esta salmonelosis notifoidea es que es de carácter leve, generalmente se resuelve de 4 a 5 días. En el 2% de los casos, pues se necesita hospitalizaciones. Y bueno, la siguiente, por favor. Ahora vamos con el diagnóstico. Referente a la fiebre tifoidea, la clínica va a ser de gran ayuda. Todo esto que ya les mencioné, el cuadro clínico, son cosas que nosotros debemos checar en una exploración física. Y un poco más importante, cuando
nosotros hagamos el interrogatorio a nuestro paciente, saber a qué factores de riesgo está expuesto. Si es una persona que tiene poca higiene, que no se lava las manos después de comer, que no desinfecta sus alimentos, nosotros ya podemos empezar a pensar en esta patología. Y algo más importante, este patógeno se le asocia mucho a las aves. De hecho, en algunos libros se le maneja como salmonelosis aviaris, ¿no? Y esto es porque en los pollos, en los huevos también, en los lugares donde, en las granjas donde se manejan estos animales, hay mucho de este patógeno. Y es por eso que si nuestro paciente trabaja en este tipo de actividad o está constantemente con estos animales, es probable que se infecte por salmonela. Y eso lo debemos de tener en cuenta. Y bueno, por otra parte, la biometría hemática puede ayudarnos bastante al diagnóstico. No nos lo da con certeza, pero sí nos ayuda a pensar en esta patología. El paciente puede tener cierto grado de anemia. A veces, si no es tratado el paciente, a la tercera semana puede tener niveles muy bajos de hematocrito y hemoglobina. Y bueno, también puede presentar una leucocitosis en la primera semana. Ay, disculpe, se me apagó el micrófono. Pero bueno, como les mencionaba, la biometría hemática va a ser de gran ayuda. Puede presentar el paciente una leucocitosis en la primera semana y en general puede presentar una trombocitopenia. Y bueno, también puede tener una velocidad de sedimentación globular que esté normal o no muy elevada. Y bueno, ya para el diagnóstico específico, el diagnóstico certero, vamos a llevar a cabo un aislamiento del patógeno, que puede ser hemocultivo, cultivo del aspirado medular o coprocultivo. Aunque algo aquí que debemos tener bien en cuenta es que en la mayoría de los casos, en poco más del 90% de los casos, el hemocultivo es positivo en la primera semana y después de que va pasando esta semana, después de los días, va a ir disminuyendo de forma progresiva hasta que tiene un 50% de especificidad en la tercera semana. Ya después, el cultivo de aspirado medular siempre va a ser con una especificidad y una sensibilidad muy alta, de más del 97%. Pero por otra parte, el coprocultivo va a tener su efectividad en la tercera semana, aproximadamente a la tercera semana. Conforme vaya pasando el tiempo, va perdiendo especificidad y sensibilidad. Y bueno, vamos a tener también al ELISA y al APCR, que también son muy buenos, nos ayudan bastante para el diagnóstico. Por una parte, ELISA va a checar a los antipolisacáridos IgG, IgA e IgM, que van a tener sensibilidad y especificidad arriba del 90%. Y bueno, también va a haber la técnica de PCR que va a ser muy efectiva para detectar Salmonella typhi en sangre. Y bueno, referente a salmonelosis no tifoidea, es muy similar el diagnóstico para no ser muy redundante. Básicamente va a ser la clínica, interrogatorio, exploración física y se basa principalmente en el aislamiento de la salmonelosis en sangre, heces, orina o básicamente cualquier líquido biológico o tejido. Y bueno, la siguiente, por favor. Bueno, referente al tratamiento, como ya les decía, en la salmonelosis no tifoidea es un proceso autolimitante, generalmente la sintomatología desaparece a partir del cuarto o quinto día, pero en la fiebre tifoidea que tiende a ser un poco más grave, la guía de práctica clínica nos menciona estos medicamentos, ampicilina, moxicilina, trimetoprim con sulfamethoxazol, ciprofloxacina, cefixima y cloramfenicol. Básicamente, debemos aquí lo importante es tener en cuenta las dosis que va evidentemente varían de adultos a pediátricos. Por ejemplo, la ampicilina tenemos que va a ser de 50 a 100 miligramos por kilogramo por día por vía oral cada 6 horas por 14 días, mientras que en adultos va a ser 1 gramo por vía oral cada 6 horas. Esto es muy similar en los demás medicamentos. Por ejemplo, tenemos que en la amoxicilina va a ser la misma dosis para pediátricos. En adultos va a ser muy similar, nada más que va a ser 1 gramo, igual vía oral cada 8 horas.
y demás. Y algo aquí que se me estaba pasando muy importante, la guía de práctica clínica también nos menciona que en caso de que nosotros sepamos que nuestro paciente está infectado gracias a un brote epidémico de fiebre tifoidea o que sea alérgico a estos antibióticos, o cuando se tenga demostrado que en este paciente hay resistencia bacteriana a estos antibióticos, se recomienda acitromicina, siempre y cuando exista la posibilidad de ofrecer el tratamiento de forma ambulatoria. La guía de práctica clínica nos dice que en pediátricos van a ser de 10 miligramos por kilogramo por día por vía oral cada 24 horas por 7 días, y en adultos van a ser 500 miligramos por vía oral cada 24 horas por 7 días. Y bueno, en medidas generales, básicamente va a ser la reposición de volumen, así como una adecuada nutrición. Hay que darle al paciente una dieta rica en calorías. Se debe evitar el uso de antipiréticos, y esto es muy importante ya que pueden precipitar una brusca caída de la temperatura y en algunas ocasiones pueden producir una hipotensión sintomática. Ay, perdón, ¿ahí me escuchó? Sí, te Sí, escuchas. Sí. Ah, vale, muchas gracias. Bueno, el pronóstico para esta patología, realmente la infección por salmonela no es potencialmente mortal, pero en personas que pueden llegar a ser susceptibles, que pueden ser bebés, niños pequeños, algo adultos mayores, receptores de trasplantes y mujeres embarazadas, pues pueden llegar a tener complicaciones y pueden resultar ser peligrosas. Esas complicaciones pueden llegar a ser la deshidratación, que pues si no puede tomar suficientes líquidos para reemplazar el líquido que está perdiendo a causa de la diarrea, puede llegar a deshidratarse, y las señales de advertencia, como ya vimos en el cuadro clínico, puede ser la sequedad de boca y lengua, la disminución del gasto urinario, la polidipsia y ojos hundidos. Otra cosa que podría ser es la bacteriemia, que pues si la infección de salmonela entra al torrente sanguíneo puede infectar los tejidos de todo su cuerpo, incluyendo, bueno, dando, bueno, generando meningitis, endocarditis u osteomielitis. También puede llegar a darse la artritis reactiva, y pues realmente las personas que han tenido la salmonela se encuentran en mayor riesgo de desarrollar la artritis reactiva, que también se puede llegar a conocer como síndrome de Reiter. Y la artritis reactiva, pues usualmente causa conjuntivitis, uretritis y artritis como tal. Las prevenciones que podemos llegar a tener realmente pues es un buen lavado de manos que se debe de hacer eh, al momento de que usamos el baño, al momento de que cambiamos un pañal, cuando manipulamos carnes y aves crudas, cuando limpiamos heces de mascota o tocamos reptiles o aves. Y pues esto nos ayuda a prevenir la transferencia de bacterias de salmonela a la boca o cualquier alimento que estemos preparando. Eh, la organización sanitaria, que esto puede llegar a ser como un poquito confuso, pero realmente es para evitar la contaminación cruzada. Esto, pues tenemos que guardar la carne cruda lejos de otros alimentos en el refrigerador, o tratar de guardarlas en un topper que sea solamente especializado en la que guardemos pura carne cruda. Y así pues evitamos que alimentos que estén bien desinfectados, pues lleguen a infectarse con esto mismo. Si es posible, usar 2 tablas de cortar en la cocina, y uno que sea para frutas y verduras y otro para carne cruda. Pues nunca colocar los alimentos cocidos en un plato sin lavar donde había carne cruda. Y otra prevención sería evitar el consumo de huevos crudos, y pues esto puede ser en masa para galletas, en un helado casero o en el mismo ponche de huevo. Y pues bueno, esta es la bibliografía que utilizamos para salmonelosis, y cualquier cosa, estamos aquí. ¿Tienen alguna duda sobre salmonelosis? ¿alguna duda? Todo claro. Ok, el cuadro clínico obviamente eh,
va a ser prácticamente como cualquier otro tipo de sintomatología por algún cuadro gastrointestinal. Obviamente nos va a ir dando la sospecha, la persistencia de la fiebre, que habitualmente es de curso vespertino, pero puede ser sin predominio de horario. Eh, la intensidad, habitualmente la infección, sobre todo en lo que es la Salmonella typhi, la salmonelosis, va a ocasionar datos de ataque al estado general. El paciente va a estar asténico, adinámico, va a estar con dolor, la facie se le va a ver con alteraciones, palidez, etcétera. Pero digo, son muy inespecíficos los síntomas o algunos signos que podemos llegar a encontrar, porque no hay algo patognomónico al 100% por el que digamos clínicamente es esto. Obviamente nos vamos a encontrar, perdón, ante la sospecha. Cuando ocurre esto, obviamente el hemocultivo, que sería uno de los principales determinantes de forma exacta, no va a ser factible, como hemos platicado en algunos cuadros clínicos, porque los cultivos, recuerden que ya sea un hemo, un copro o un urocultivo, va a tardar varios días en que nos den el resultado. Sobre todo es para cuando ha tenido múltiples tratamientos, lo tenemos con ciertos datos de gravedad y no necesariamente tiene que estar afectado por el dolor, por la fiebre, el hecho de que esté con evacuaciones aumentadas en número, en pérdida de líquidos, la poca ingesta de líquidos, que sobre todo en el caso de un niño esté deshidratado, a lo mejor se realiza para que de forma subsecuente podamos determinar si hay necesidad, si así lo consideramos desde el principio, un cambio de antibiótico, porque al principio se puede iniciar obviamente de forma empírica. Pero el punto es tratar de sospecharlo. Algunos estudios en particular nos van a ayudar a determinar cuál es el tipo de proceso que tiene. Una biometría hemática, habitualmente en el caso de los niños, obviamente vamos a tener un cuadro de leucocitosis. Pero sobre todo en adolescentes y adultos, lo que podemos llegar a encontrar en un cuadro de salmonelosis es una leucopenia con neutrofilia. No digo que sea patognomónico, pero es algo muy característico. Un paciente que esté sobre todo en estas edades, adolescente o adulto, que tenga un cuadro enteral y presente leucopenia con neutrofilia, sospechen fuertemente en que pudiera ser salmonelosis. Realmente los rangos de leucocitosis en el caso de los niños no puedo decirles es que es de 12,000 y el de otra enfermedad es de 14,000, porque eso sí sería obviamente imposible determinarlo, pero en los adolescentes y adultos sí nos da ese tipo de cuadros la sospecha. Y un estudio que habitualmente podemos realizar, aunque no es 100% exacto y dista mucho de serlo, son las reacciones febriles. Las reacciones febriles tienen sus particularidades y sus limitaciones. Como ya comentaron ahora sí que desde el principio de la clase, es un germen que está presente prácticamente en todo el país, porque estamos hablando de México, pero obviamente tiene una gran distribución mundial. Entonces, a donde vayamos, muy probablemente podamos llegar a encontrar que va a haber posibilidades de que alguien pueda estar enfermo por salmonelosis. La posibilidad de que podamos llegar a estar, bueno, ni siquiera enfermos, que hayamos tenido un cuadro de portadores o el contacto con este germen en algún momento de nuestra vida es prácticamente del 100%. Y se los voy a poner así. Habitualmente cuando van a la FESI, si es que no desayunan en casa o tienen que quedarse mucho tiempo, ¿en dónde comen? Ya sea en las hamburguesas de enfrente, en la comida corrida, en las quesadillas, etcétera. Luego me pasan los tips de dónde comen porque yo no conozco todos los lugares. Pero el punto es que no confiamos y es algo que no nos ponemos a pensar cómo es la higiene de las personas que nos elaboran los alimentos. A veces incluso es mejor no pensar en ello, porque obviamente tenemos que hacerlo a veces por las circunstancias, pero a menos de que lo hagamos en casa, no pueden confiar al 100% de cómo están preparados los alimentos. Podemos ir al restaurante más caro que tenga estrellas Michelin, perdón, en cualquier parte del mundo y no podemos confiar cuáles son las circunstancias que hay en la cocina, cómo estuvo resguardado el alimento, cómo se preparó, obviamente la higiene de el chef, el cocinero, etcétera. Entonces, es un hecho que vamos a tener el contacto en algún momento y obviamente entre menos posibilidades de la higiene en la preparación de nuestros alimentos exista,
el contacto con este germen. El señor que vende las papas enfrente del hospital, ¿sí? Ahí en el general o en el pediátrico de la villa, pues a lo mejor tiene su garrafoncito de agua y sí se lavará de repente, pero en lo que dé el cambio, en lo que le pone limón, en lo que corte limón, etcétera, les digo, son cosas que uno mejor prefiere no pensar, pero al final de cuentas vamos a tener contacto. Entonces tiene una distribución prácticamente, ¿sí? O algún contacto prácticamente en el 100% después de los 2 años. ¿Por qué digo después de los 2 años? Porque es una etapa en la que ya les empezamos a dar probaditas a los bebés, a los niños, de que uno come cualquier cosa y les da la probadita de muchos alimentos. Entonces, las reacciones febriles, a menos de que la dilución sea alta, no vamos a pensar en ella como un resultado por una infección, es decir, una dilución, ven que viene como 1,40, 1,80, 1,160, 1,320. Prácticamente las diluciones de 1 a 80 se consideran casi normales. Con 1,80 a lo mejor podríamos llegar a sospechar, pero realmente va a ser poco probable. De 1 a 160 con síntomas, podemos determinar que hay una infección. Y con 1 a 320, aunque el paciente no tenga síntomas, ese paciente está incubando o está en un periodo de portador, ¿sí? Con alta carga bacteriana. Entonces, necesitamos nada más hacer ese contexto de que podemos llegar a salir positivos, en teoría con 1,40, 1,80, y es completamente algo esperado en prácticamente todos los habitantes de la Ciudad de México. Entonces, el tratamiento va encaminado a que en este cuadro de afección gastrointestinal por salmonelosis sí requiere antibiótico, a diferencia de la gran mayoría de las infecciones en el curso de los niños menores de 5 años, pero el tratamiento es importante porque habitualmente se les dan esquemas cortos, 5 o 7 días, y como ya vieron, en prácticamente todos los medicamentos, excepto las quinolonas, que era la ciprofloxacina, todos son de 14 días. Entonces, si piensan en salmonelosis, den el tratamiento correcto en cuanto a la duración, porque puede ser un medicamento adecuado, pero si la duración o el esquema no se llevó a los 14 días, ese paciente puede quedar con como un reservorio, y ya sea que más adelante vuelva a darnos la infección por salmonelosis y que obviamente ya sea más resistente, por eso en parte de las características que tiene este germen que ya habían comentado, hace resistencia muy rápidamente y por eso tenemos que dar el tratamiento de forma adecuada. El pronóstico, pues en la gran mayoría de los casos es favorable y nada más es, como decían, tener el cuidado del aseo de las manos y la preparación de los alimentos. ¿Alguna duda? No, doc, todo claro. Ninguna. ¿No? Muy bien. Continuamos, por favor. Ok, buenas tardes compañeros. Vamos a continuar con el tema de brucelosis. La que sigue ahora, por favor. Bueno, como tal, pues esta va a ser una enfermedad bacteriana infectocontagiosa que va a afectar a varias especies de mamíferos, puede ser domésticos, silvestres y marinos, las cuales pues se van a transmitir al humano. Esto viene directamente de la NOM 022 que habla sobre la prevención y control de la brucelosis en el ser humano. La brucelosis también va a ser conocida como fiebre melitocóxica, fiebre de Malta, fiebre ondulante o fiebre del Mediterráneo. Y pues va a ser una zoonosis mundial que va a tener un alto impacto en la salud pública y de humanos, como en la salud del animal, y pues va a generar también pérdidas económicas en la industria ganadera. La que sigue ahora, por favor. Sí me escucho. Buenos días, ¿verdad? Sí, Sí. sí, te escuchas. Sí, sí, te Ok, oyes. vale. Epidemiológicamente hablando respecto a brucelosis, algo muy importante destacar es que en la década pasada, en la década del 2000 al 2010, se registraron alrededor de 23,000 casos de brucelosis en todo el país. Algo muy importante es que esta enfermedad se presenta en todo México, principalmente en estados del norte o del centro del país. Principalmente alrededor del 70% de los casos se distribuyen principalmente en estados, como ya les había mencionado, del norte, como por ejemplo Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, países del centro también, como lo es Guanajuato, Jalisco, Michoacán, incluso San Luis Potosí. Y algo muy importante y muy
más relevante a destacar es que de los casos registrados, alrededor del 58.4% de los casos registrados de los enfermos fue por contagios principalmente por lacticinios artesanales, y con respecto a lacticinios artesanales me quiero referir a principalmente productos lácteos hechos artesanalmente sin pasteurizar, sin el proceso de pasteurización como ya como lo conocemos actualmente. Y del 31% de los casos alrededor, el contagio se dio por la ingesta de leche cruda o leche bronca, como le pueden conocer normalmente en las rancherías o en los ranchos principalmente. Y algo muy importante también a considerar es que del año 2005 a 2015 vamos a observar cómo esta enfermedad se va a mantener principalmente en 5 estados de la República Mexicana, que principalmente pues va a ser Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, Zacatecas y San Luis Potosí. Esto es muy importante, ya que nos va a hablar pues de que a pesar de que es una enfermedad que va a estar presente en todo el país, se va a presentar con mayor frecuencia en estos estados del norte, centro de México principalmente. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto a su etiología, pues la brucela va a ser un género de pequeños bacilos gram negativos. Como algunas características, va a ser de 0.5 a 0.7 micrómetros de diámetro por 0.5 a 1.5 micrómetros de longitud. Estos van a ser inmóviles, van a ser aerobios y van a tener un crecimiento lento, no van a poseer ni cápsula ni forman esporas. Existen varias formas de la brucela. Las tres principales son la melitensis, abortus y suis. Estas van a ser las denominadas brucelas clásicas, las cuales pues van a afectar al humano. Y la principal va a ser la melitensis. Esa va a ser la más común en humano. Bueno, igual se va a asociar con la fase aguda de la enfermedad. Y entre los animales pues más afectados van a ser principalmente cabras, vacas, cerdos, perros, ovinos, roedores y algunos mamíferos marinos. Entre las brucelas clásicas, que son las tres primeras igual que les puse, se van a incluir biovaris. Estas van a ser 5 tipos para subtipos para Swiss, 3 para melitensis y 9 para abortus. Aquí les puse la tablita más o menos como la característica en donde se van a presentar más, y obviamente pues las biovariedades de las tres primeras, ¿no? Que les mencionaba. Una muy común también es la canis, que se va a dar en perros y pues obviamente también el hombre, ¿no? Insistimos con que sea el contacto directo. La que sigue, Paula, por favor. Ahora bien, fisiopatológicamente hablando, esta brucela o las brucelas, algo muy importante es que van a ser un parásito intracelular obligado del sistema retículo endotelial. Y con sistema retículo endotelial me refiero principalmente a 2 estirpes celulares del sistema inmunitario, que van a ser principalmente a los monocitos y a los macrófagos, principalmente en esta fisiopatología. Ahora bien, la que sigue, por favor. Algo muy importante a tomar a consideración, pues va a ser esta formación del fagolisosoma, principalmente en los macrófagos, en estas células de esas células inmunitarias. Algo muy importante es que esta formación del fagolisosoma, pues principalmente se va a dar por la entrada de un patógeno al microorganismo y por el posterior reconocimiento, pues, de estas células. Principalmente, como lo podemos observar en la imagen, en el número 1 viene que la bacteria, pues, principalmente va a quedar fijada a estas evaginaciones que va a formar la célula, principalmente llamadas pseudópodos. Estos pseudópodos, pues, van a ser como manitas que van a atrapar, pues, todos estos patógenos, o principalmente a ahorita poniendo como por ejemplo a las brucelas, ¿no? Ahora bien, en el número 2, la bacteria pues va a ser ingerida y principalmente se le conoce como fagocitosis, ¿no? También esta fagocitosis lo que va a formar en la célula pues va a ser el denominado fagosoma.
que va a ser como tal esta burbujita, este encapsulamiento de la bacteria dentro de la célula. Ahora bien, ahora ya como tal la formación del fagolisosoma se da en el número 3, que va a ser la fusión de este fagosoma con el lisosoma, que el lisosoma pues van a ser principalmente organelos intracelulares muy importantes que nos van a proporcionar enzimas digestivas principalmente, y pues para esta estirpe celular principalmente para la degradación de estos antígenos que son reconocidos por estas células. Ya como tal, en el número 4, pues la bacteria al ser fagocitada y al ser también al interactuar con esas enzimas líticas principalmente, va a morir y principalmente pues va a ser digerida principalmente, como ya les había mencionado, por estas enzimas del lisosoma. Y ya por último, van a quedar productos o desechos de esta digestión y van a ser liberados principalmente de esta célula, van a ser liberados al microorganismo y pueden ser presentados a otras estructuras celulares para reconocimiento de antígeno y posteriormente la generación de anticuerpos para el próximo reconocimiento de los demás microorganismos. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿por qué les menciono todo esto? Porque en el caso de las brucelas, principalmente algo a destacar es que en estas dos estirpes celulares, tanto en los monocitos como en los macrófagos, esta brucela va a sobrevivir y va a producir un mecanismo de replicación principalmente intracelular mediante la inhibición de este fagolisosoma. No va a ser, la bacteria va a ser principalmente fagocitada, pero lo que no va a ser dentro de la célula es que no va a ser intervenida por el lisosoma, no se va a formar este fagolisosoma principalmente, evitando así pues la degradación de esta bacteria para su posterior replicación dentro de la célula. Algo también muy importante es que la misma bacteria va a suprimir además la función del factor de necrosis tumoral alfa principalmente, que va a ser muy importante para la cascada celular o la señalización de las demás estirpes celulares en cuanto a sistema inmunitario, principalmente linfocitos, neutrófilos, basófilos, entre otros. Y algo muy importante para esta fisiopatología es que estas bacterias que van a ser fagocitadas van a migrar principalmente hacia diferentes órganos del organismo, como lo van a hacer principalmente el vaso, el hígado, la médula ósea, también ganglios linfáticos. Algo muy característico de la enfermedad pues es la presencia de megalias, principalmente hepatomegalia, esplenomegalia, o también principalmente estas megalias importantes. También algo importante destacar en esta fisiopatología es que estas bacterias van a secretar proteínas que van a formar gránulos en los órganos que ya les había mencionado anteriormente. Y estos gránulos principalmente se van a quedar ahí en los órganos, y de forma crónica es que van a generar el daño principalmente, o van a ser los responsables de la etapa avanzada o ya de la enfermedad crónica como tal de la brucelosis. Entonces va a ser principalmente como tal el cual este microorganismo va a interactuar con las estirpes celulares, principalmente inmunitarias, y cómo es que van a migrar hacia los diferentes sitios en donde se van a ubicar y pues van a generar el daño principalmente. La siguiente, por favor. Ok, en cuanto al cuadro clínico, pues bueno, esta enfermedad va a ser variable en tanto en los signos clínicos, y van a aparecer de forma insidiosa, es decir, que van a comenzar lentamente, pero también va a ser abrupto. Principalmente vamos a encontrar fiebre, dolor de cabeza, mialgia, dolores generalizados. Puede aparecer sudoración extrema, pero solamente, bueno, más bien característico va a ser nocturno. Y en ocasiones se puede observar esplenomegalia, hepatomegalia, tos y dolor de pecho de origen pleural. En cuanto a los síntomas, a los signos gastrointestinales, pues vamos a incluir náuseas, vómitos, diarrea
y constipación. Estos van a aparecer más frecuente en adultos que en niños. Y pues en cuanto a algunas complicaciones, pues van a ser en artritis, podemos encontrar epididimorquitis, perdón, fatiga crónica y pues algunos signos neurológicos, como pueden ser cambios en la personalidad, meningitis, encefalitis y neuropatía periférica. Y una de las complicaciones más graves va a ser la endocarditis, la cual nos puede causar la muerte. La que sigue, por favor. Algo muy importante, que ahora bien como tal ya para el diagnóstico, es que la guía como tal para el diagnóstico y tratamiento del paciente con brucelosis del 2015 de la Secretaría de Salud nos menciona que el diagnóstico va a comenzar desde la entrada de nuestro paciente al consultorio o desde la observación que nosotros le vamos a hacer a nuestro paciente. Como tal, a la anamnesis, algo muy importante a rescatar, pues obviamente pues van a ser pues todos los datos de ficha de identificación y aquí algo muy importante del cual nosotros podemos ir rescatando información para ir nosotros haciendo nuestro diagnóstico, pues va a ser el lugar de residencia, ya que como les había mencionado, aunque la brucelosis es una enfermedad que está presente en todo el país, va a predominar principalmente en estados del norte, principalmente Chihuahua, Zacatecas, Nuevo León principalmente. Entonces, el lugar de residencia va a ser muy importante a la hora del diagnóstico para tener nosotros una sospecha. También la ocupación, principalmente porque nos menciona esta guía que el riesgo a enfermar o el riesgo a contagiarse de brucelosis existe desde veterinarios, granjeros, cuidadores en contacto con animales, principalmente animales domésticos, animales de granja, también aquellas personas que manipulan las excretas de los animales o también carniceros o peones. También menciona la guía que se les denomina como peones de rastro a las personas que están trabajando con las vísceras o principalmente pues con todos estos tejidos. Y algo también importante es a ordeñadores en las rancherías también muy importante, o en la manufactura de los lácteos artesanales, como ya les había mencionado. También nos menciona esta guía que el personal de laboratorio clínico que va a estar en contacto con las muestras para el diagnóstico, que más adelante les voy a mencionar, también pueden estar a expensas o pueden estar propuestas al contagio de esta bacteria principalmente. Ahora la siguiente. ah, bueno, una antes, por favor. Sí, ahí rápido. Algo importante, pues también va a ser respecto a los antecedentes personales no patológicos, pues la alimentación de nuestro paciente, ya que como les había mencionado, el consumo de productos elaborados a partir de la leche sin pasteurizar o sin el proceso de pasteurización, como lo es la leche bronca o los productos como quesos artesanales, cremas, etc. Cualquier producto lácteo que no haya pasado por el proceso de pasteurización, que haya sido realizado de forma artesanal, pues también va a ser muy importante a la hora de nosotros sospechar de este caso de brucelosis. Al igual que convivencia con animales, ya sean domésticos o que la persona cohabite, trabaje o manipule las excretas de los animales, pues principalmente también es que nosotros vamos a tener esta sospecha. Además de antecedentes personales patológicos como lo son transfusiones previas, nos menciona esta guía para el diagnóstico de la brucelosis. Ahora sí, la que sigue, por favor. Más aparte, pues obviamente todo esto a la anamnesis, junto con el cuadro clínico que como lo hemos visto, pues tampoco va a ser muy característico, van a ser síntomas generales. Pero ahora como tal, la guía para el diagnóstico y tratamiento de la brucelosis nos menciona que como pruebas de laboratorio van a existir dos tipos. Principalmente van a ser la prueba presuntiva y las pruebas confirmatorias. Como tal, van a ser dos pruebas serológicas rutinarias, principalmente para la determinación de anticuerpos, principalmente, como ya les había mencionado, una de forma presuntiva y dos de forma confirmatoria. Ahora bien,
Esto va a ser importante ya que van a ser realizadas después de la primera consulta y pues antes del tratamiento farmacológico que le demos nosotros a nuestro paciente. Y como primera prueba tenemos a la prueba de aglutinación con antígeno rosa de Bengala, como podemos observarlo aquí en la imagen. Y aquí algo muy importante es que va a buscar a las brucelas inactivadas y que se van a teñir principalmente de rosa, como lo podemos observar, mediante la aglutinación. Algo muy importante es que el diagnóstico como tal la prueba confirmatoria que nos va a decir si es positiva o negativa es si aglutinó la prueba, va a dar un resultado positivo, como podemos observarlo, y si no aglutina, pues es el resultado negativo. Y principalmente, pues se le indica a pacientes con sintomatología de la brucelosis y como tal, pues va a presentar, ay, perdón, ya, gracias. Va a presentar pues esta aglutinación rosa intenso o pues como su nombre lo dice, rosa de Bengala principalmente. Y a un resultado positivo de esta prueba rosa de Bengala se le va a confirmar mediante dos pruebas que va a ser la SAT y la 2M, que les voy a hablar en la siguiente diapositiva, por favor. Que como tal ya tenemos aquí a las pruebas confirmatorias, que la primera va a ser la prueba confirmatoria de aglutinación estándar, que principalmente aquí vamos a demostrar los anticuerpos anti-Brucella por la aparición principalmente de IgGs, como lo es la IgM, la IgE y la IgA. Algo importante es que estas dos pruebas van a estar indicadas en pacientes que hayan dado positivos a la prueba rosa de Bengala y que tengan pues tengan sintomatología que nos hablen a nosotros de brucelosis principalmente. Y algo muy importante es que la prueba SAT o la prueba de confirmatoria de aglutinación estándar nos va a identificar principalmente tres IgGs, que va a ser la IgM en una etapa inicial o también denominada etapa aguda, si presenta esta IgM. Si presenta una IgG, quiere decir que está ya en una etapa crónica o en una etapa avanzada. Y si presenta una IgA, significa que hubo una infección previa de brucelosis principalmente que ya tenga tiempo de haber presentado. Y ahora bien, como tal, la prueba confirmatoria de presencia de 2-mercaptoptanol principalmente se va a realizar también a la par que la prueba confirmatoria de aglutinación estándar. Igual va a estar indicada en pacientes que hayan dado positivo a la prueba rosa de Bengala y a los pacientes con sintomatología de brucelosis. Pero algo muy importante es que aquí esa prueba confirmatoria va a inactivar principalmente a la IgM y únicamente nos va a dar un dato si es que nuestro paciente ya tiene una enfermedad crónica. Esta prueba principalmente nos va a servir para eso, para identificar la forma crónica o la enfermedad ya avanzada sí, pues como tal de la enfermedad. Principalmente es como se va a dar principalmente el diagnóstico clínico, ya sea por anamnesis exploración, y posteriormente, pues el diagnóstico por laboratorio, ya para continuar con el tema. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí les había puesto principalmente cuáles van a ser como tal la interpretación de estos resultados. Y para las pruebas confirmatorias, ya por último, es que vamos a tener 4 tipos de opciones o vamos a tener 4 resultados. Primero, pues como ya les había mencionado, estas dos pruebas confirmatorias se van a realizar a la par, la SAT y la 2M. Si la prueba SAT nos da positivo y la prueba 2M nos da negativo, nos va a indicar principalmente de una etapa inicial, porque como ya les había mencionado, la prueba 2M principalmente nos va a indicar presencia de la etapa crónica de esta enfermedad. Entonces, es que nos va a dar este resultado. Ahora bien, si la prueba SAT nos da positiva y la prueba 2M nos da de igual forma positiva, quiere decir que esta infección o esta enfermedad pues ya está en una etapa tardía o en una etapa crónica ya avanzada. Ahora bien, en el inciso C, una prueba SAT negativa y una prueba 2M positiva
se tiene que revisar la técnica, nos menciona la guía, porque tienen que ser estas dos pruebas confirmatorias sí o sí para que nos pueda dar un diagnóstico, porque como ya les había mencionado, la prueba 2ME simple y sencillamente nos va a hablar de cronicidad o nos va a hablar de ya de una etapa avanzada, pero de igual forma se tiene que confirmar con la prueba SAT. Y también, por último, ya en el inciso D, si la prueba SAT, tanto la SAT como la 2ME nos sale negativas ambas, se repite el estudio y si se mantiene negativa, se va a descartar como tal el caso de brucelosis. Entonces es como tal la indicación o la interpretación de estos resultados ante las pruebas por antígeno para la brucelosis principalmente. Ahora sí, la que sigue, por favor. Ok, y pues en cuanto al tratamiento, pues una vez teniendo un diagnóstico temprano y pues el tratamiento sea oportuno, vamos a buscar tres principales objetivos, ¿no? Acortar el periodo sintomático, reducir las complicaciones y prevenir las recidivas. El tratamiento, según la GPC y la NOM también, se va a dividir en tres esquemas, el A, el B y el C. El esquema A va a ser de primera elección en adultos con función renal normal, en mujeres no embarazadas ni en lactancia. Estos van a ser los primeros medicamentos que se van a utilizar y obviamente dependiendo de cada uno, pues va a variar la dosis. Respecto al esquema B, pues va a estar indicado en niños menores de 8 años, en mujeres embarazadas, que se va a utilizar después del primer trimestre, y en ancianos. La primera opción va a ser la rifampicina en tabletas, comprimidos o cápsulas de 300 miligramos. Bueno, obviamente en adultos la dosis va a ser mayor que en niños y trimetoprim con sulfametonazol en tabletas o comprimidos y bueno, en suspensión para niños. Y el esquema C, pues se va a dar solamente en caso de que el esquema A o el B pues hayan fracasado, por así decirlo, y en algunos, cuando la enfermedad se va a presentar con un curso prolongado. La que sigue, por favor. Bueno, ahora existe también un esquema alterno que lo mencionan como que algunos servicios estatales de salud lo utilizan en enfermos en los que los esquemas A, B o C, que serían en este caso los tradicionales, no es posible aplicarlos ya sea porque no está el medicamento o porque el paciente no los acepta. Entonces, principalmente se van a utilizar el ciprofloxacino y la rifampicina, ¿no? También dependiendo de qué esquema sea el que se decide utilizar, ya sea el primero o el segundo. Y, ¿qué más? Bueno, también el levofloxacino y la rifampicina en variada con la dosificación también. La que sigue, por favor. Como tal, respecto al pronóstico, principalmente si tenemos un diagnóstico oportuno, el pronóstico para nuestro paciente va a ser bueno para la vida, bueno para la función, ya que ya que va a tener un adecuado seguimiento y un adecuado tratamiento principalmente. Ahora bien, un diagnóstico tardío, ¿de qué nos habla? Va a ser bueno para la vida, pero malo para la función, ya que principalmente nos va a causar diversas complicaciones, y de que de igual forma comparten un poquito como las complicaciones, como ya lo habíamos visto en la salmonelosis, pero aquí también nos van a dar complicaciones principalmente cardíacas, como lo van a hacer la endocarditis, principalmente la artritis reactiva, como ya nos había mencionado mi compañera ahora en salmonelosis. También van a existir complicaciones a nivel del sistema reproductor, como lo es la orquiepididimitis. Y también, como ya les había mencionado, van a existir presencia de megalias, principalmente la hepatomegalia, esplenomegalia principalmente, ya que el microorganismo se va a alojar principalmente en estos órganos, como ya les había mencionado anteriormente. Entonces, es bueno para la vida, bueno para la función, siempre y cuando tenga un diagnóstico oportuno y se presente en una etapa aguda, en una etapa
iniciar la enfermedad, y en un diagnóstico tardío va a ser bueno para la vida, pero malo para la función, ya que pues van a existir diversas complicaciones que nos pueden estar generando problemas a largo plazo en nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Ok, y por último, en cuanto a la prevención, igual de la norma oficial, su título lo dice, vamos a encontrar el punto 8, que van a ser tal cual las medidas de prevención, y el manejo de riesgos personales, fomentando los estilos de vida que van a mejorar la salud individual, familiar y comunitaria, el higiene personal de la vivienda, la alimentación correcta y saneamiento con acciones básicas, tales como menciona la NOM, fomentar el lavado de manos, obviamente agua, jabón antes de comer y después de tener contacto con animales, los productos y los desechos, ¿no? También recomendar el uso de leche pasteurizada, como lo mencionó Max al inicio, no crudos, obviamente que ya se hayan sometido como a este proceso de ebullición, y la participación comunitaria para prevenir y controlar la brucelosis en la comunidad. También menciona sobre las prácticas de higiene en los sitios de trabajo, en las unidades de producción precaria y como los rastros, mercados y laboratorios, ¿no? Que son principalmente los que manejan este tipo de contacto. Y por último, pues fomentar el uso del equipo de protección personal en este trabajo, ¿no? Que se menciona. Y pues eso sería todo de nuestra parte. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Dudas? Creo que ninguna, Doc. Todo bien. Ok, sí, realmente estaba completo el tema. Solo recordar realmente en todo lo que llevo desde la residencia de pediatría, solo me ha tocado ver un paciente que estábamos con la sospecha y desgraciadamente nos quedamos a la mitad porque en muchas ocasiones, al menos a nivel institucional, ustedes han visto, tenemos cierta limitación en algunos estudios. Eso no quita que tengamos que saber, obviamente, cómo solicitar el estudio inicial, que en este caso era la aglutinación por rosa de Bengala, y posteriormente la confirmación. Es raro, pero en la ciudad no significa que sea imposible. Va a ser más frecuente todavía esta enfermedad en zonas rurales, sobre todo, en donde obviamente el consumo de leche, lo que llamamos leche bronca, que es la que directo del ganado, sí es todavía muy frecuente en cuanto al consumo, o por la creación de quesos artesanales o todos los derivados de la leche, crema, nata, etcétera. Entonces, sí es importante que sepamos, porque a lo mejor por la comunicación que ya se tiene en el sentido de que el transporte ya hace que de una zona viajemos a otra en cuestión de unas horas, podamos llegar a tener los antecedentes, como comentaban sus compañeros, de dónde vienen, qué trabaja, si hizo un tour gastronómico, etcétera, y que pudiera haber consumido algún tipo de lácteos y que ante la sintomatología, que también ya vieron de forma inicial es bastante difusa, podamos llegar a tener la sospecha y solicitar los estudios, porque de otra manera es poco frecuente que pidamos una aglutinación por rosa de Bengala, pero si sabemos que esta enfermedad existe, podemos llegar a sospechar en algunos casos. Recuerden que lo que nuestra mente no sepa, los ojos no lo van a ver. Entonces, por eso es importante que todavía esté en el temario, pero realmente sí es una realidad que aquí lo vemos de una manera un tanto infrecuente, más no es imposible que se llegue a presentar. Las complicaciones, sobre todo en el caso, o las implicaciones, mejor dicho, en el caso de que sea una enfermedad crónica, pues ya lo dijo su compañero, va a afectar la calidad de vida por los problemas que se pueden ir suscitando en distintos órganos. Entonces, aquí es importante el tratar de, al menos aquí, dar las indicaciones preventivas. El consumo de leche pasteurizada, el producto de lácteos ya previamente también tratados, y que obviamente tratemos de reducir todo ese consumo de leche bronca o de sus derivados de forma inmediata. Ya al momento en el que existe un proceso en el cual por método de ebullición, se calienta todos estos productos, pues obviamente va a disminuir la posibilidad de que pueda haber alguna infección. Pero mientras tanto,
cuando no es tratado, obviamente se puede llegar a presentar esta infección. Y no solo por el consumo, ya también lo dijeron ahí sus compañeros, las personas que trabajan en el campo, la persona que ordeña la vaca, la persona que tiene el contacto directo con el ganado, también puede llegar a tener una infección por el hecho de tener las manos contaminadas y obviamente llevárselo a la boca. Entonces, eso será importante, el aseo y el tipo de consumo de productos lácteos. ¿Dudas? No, Doc. No, Doc, ninguna. No, muy bien. Entonces, hoy terminábamos el módulo. Ya la mayoría me han enviado sus rúbricas. Como no sé si las están entregando de forma directa con el doctor, se las voy a entregar a lo que son todas las rúbricas, a sus compañeros que están rotando conmigo, a los que voy a ver el día miércoles, para que se las puedan entregar, o bien de todas se las puede mandar por PDF, pero no sé si las quieren por formato físico para que las entreguen directamente con el doctor Valencia. Las estamos subiendo de manera virtual con el Ok. doctor Valencia. Ok, entonces se las envío por PDF. Gracias, Héctor. Muy bien, entonces, que estén muy bien, síganle poniendo todo el empeño y nos seguimos viendo con los equipos que faltan en la rotación en el hospital. Doc, una pequeña una pequeña pregunta, Doc, perdón. ¿Ya a todos los equipos le mandamos la hoja de evaluación para la exposición? ¿O A ver, falta ahorita les alguno digo, perdido por ahí? me mandaron ahorita el equipo de Aura. Ahorita les voy diciendo conforme los voy encontrando. Tengo el de el equipo 2. Que yo creo que ya más o menos se acuerdan quiénes me la entregaron. El equipo de Frida también ya me había enviado la rúbrica. El de Evelyn también ya me mandó el equipo 6. El del equipo 4 también lo tengo. Sí, creo que le faltaríamos nosotros, Doc. Sí, se lo mandamos ahorita, Doc. Perdone la molestia. Gracias, Doc. Ok. Sí, de nada, Muchas gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? Sí, Doc, buen día. Muy bien, entonces, cuídense mucho y nos vemos en el hospital. Muchas Sí, Doc, gracias. enterado por ahí lo Igual, vemos. buen Nos día. vemos. Sí, muy bien, Que estén Bye. bien, hasta luego.